La historia de Isabel Fyodorovna o Isabel de Hesse-Darmstadt es una de las más conmovedoras y trágicas dentro de la realeza europea. Isabel era nieta de la reina Victoria del Reino Unido. En el año 2000 fue canonizada como Santa Mártir Yelizaveta Fyodorovna, junto con algunos miembros de la familia ejecutados por los bolcheviques durante la Revolución de Octubre. Si quieres conocer cómo Isabel tras la muerte de su esposo se convirtió en monja y cómo a pesar de sus plegarias tuvo uno de los finales más tristes como miembro de la familia Romanov, quédate a ver el video completo y no olvides suscribirte. Isabel Fyodorovna, las historias de Jazmín. La princesa Isabel Alejandra Luisa Alix de Hesse y de Rin nació el 1 de noviembre de 1864. Fue la segunda de 7 hijos del gran duque de Hesse-Darmstadt, Luis IV, y la princesa Alicia, hija de la reina Victoria de Inglaterra. Por lo tanto, Isabel viene siendo la tía abuela materna del duque Felipe de Edimburgo. Isabel, o Ela como cariñosamente la llamaba su familia, creció en un hogar que, aunque noble, cultivaba la sencillez. A pesar de su linaje y estatus, su madre, la princesa Alicia, inculcó en ella y en sus hermanos un fuerte sentido de responsabilidad hacia los demás. La familia no contaba con la vasta fortuna de otras casas reales y los niños debían participar en las tareas domésticas. Además, la princesa Alicia solía llevar a Isabel a visitar hospitales cercanos, donde ayudaban a cuidar a los enfermos, enseñando a su hija a desarrollar una profunda compasión por los necesitados. A medida que crecía, Isabel se convirtió en una joven muy hermosa. A los 11 años, su primo, de 16, el príncipe Guillermo de Prusia, estaba muy enamorado de ella y deseaba casarse. Pero Isabel lo rechazó, pues lo consideraba muy brusco. Es importante recordar esto, ya que años después Isabel se encontrará en una situación muy difícil y Guillermo, ya como rey de Prusia, intentará ayudarla. La tragedia golpeó a Isabel cuando tenía solo 14 años. Su madre y sus hermanos contrajeron difteria. Su hermana menor María y su madre fallecieron, dejándola devastada. Este hecho marcó profundamente su vida, alimentando un sentido de deber y sacrificio que definiría su destino. Durante la infancia de Isabel, la emperatriz María Alexandrovna, esposa del zar Alejandro II de Rusia, visitaba frecuentemente Hesse, su ducado natal, a menudo acompañada por sus hijos más pequeños, Sergio y Paul. En estas visitas Sergio conoció a Isabel y a medida que crecían se enamoró profundamente de ella, llegando a hablar de matrimonio cuando la joven princesa cumplió 17 años. Sergio era un joven atractivo, con 1,80 de altura, rubio y de ojos verdes. A pesar de su atractivo, Isabel rechazó su primera propuesta, pues lo consideraba un joven altivo y arrogante. 3 años después, él le propuso matrimonio nuevamente y esta vez ella aceptó. Sergio estaba encantado con el compromiso, ya que en esa época se mencionaba que había 2 bellezas en Europa, Isabel de Austria, conocida como Sisi, e Isabel de Hesse. La abuela de Isabel, la reina Victoria, no estaba contenta con el enlace debido a su rechazo por los rusos. Sin embargo, tras investigar a su futuro yerno, descubrió que Sergio era serio y extremadamente religioso, lo que la llevó a dar su consentimiento para el matrimonio. El 18 de junio de 1884, la princesa de 20 años se casó con Sergio en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, adoptando el título de Gran Duquesa Isabel Fyodorovna de Rusia. Su hermana Alix, de 14 años, viajó a Rusia para asistir a la boda, donde conoció al zarevich Nicolás. Años después, Alix y Nicolás se casarían y se convertirían en los nuevos zares de Rusia, enfrentándose a un trágico destino. Isabel no estaba obligada a cambiar de religión, ya que era luterana y Sergio ortodoxo. Sin embargo, en 1891 decidió convertirse al ortodoxismo para compartir la fe con su esposo, lo que la hizo ganar el cariño del pueblo ruso. Durante la mayor parte del año, la gran duquesa vivió con su esposo en su finca Ilensky, a 60 kilómetros de Moscú. Sergio Alexandrovich era un hombre profundamente religioso, que seguía los preceptos de la Santa Iglesia.
Ayunaba, asistía frecuentemente a servicios divinos y visitaba monasterios. La gran duquesa lo acompañó en todas partes y soportó los largos servicios religiosos. La pareja compartía un amor por el arte y una compasión hacia los pobres y enfermos. Juntos destinaron parte de su fortuna a abrir escuelas, hospitales y viviendas, así como a construir y restaurar iglesias y apoyar a artistas. Isabel dedicó gran parte de su tiempo a visitar hospitales, residencias de ancianos y orfanatos y a participar en peregrinaciones. En 1891, Alejandro III era el nuevo zar de Rusia y nombró a su hermano Sergio como gobernador general de Moscú. Isabel y su esposo no estaban contentos con esta decisión, ya que preferían su vida tranquila en San Petersburgo, lejos de la presión de la familia real. La pareja había construido un matrimonio muy sólido, se amaban realmente. De hecho, compartían la misma cama, una práctica poco común entre la realeza. El marido de Isabel Fyodorovna comenzó su mandato como gobernador general expulsando a los 20,000 ciudadanos judíos de Moscú. Creía que esta medida era necesaria para un gobierno nacionalista fuerte. Y por eso empezó a expulsar a la gente de la ciudad a lo largo de 12 meses. Aunque algunos lograron marcharse voluntariamente, muchos no estaban dispuestos o no estaban preparados para dejar sus hogares. Todo lo que Isabel pudo hacer fue observar el proceso con absoluto horror, exclamando: «Dios nos castigará severamente». Por razones desconocidas, la pareja nunca pudo tener hijos, a pesar de su amor por los niños, que se manifestaba en su apoyo a diversas causas benéficas. Tal vez fue lo mejor, ya que Isabel podría haber transmitido la hemofilia a su descendencia, como lo hizo más tarde su hermana Alejandra con sus hijos. Aunque Isabel no pudo tener hijos, en 1902 ella y su esposo recibieron la custodia de sus sobrinos, los grandes duques María Pavlovna y Dmitri Romanov, hijos de su cuñado, el gran duque Pablo Alexandrovich de Rusia, quien había tenido un matrimonio morganático sin el permiso del zar Nicolás II, lo que le había costado el exilio de Rusia. El marido de Isabel se preocupaba por la educación y la crianza de María y Dmitri, hasta el punto de la obsesión. Su carácter autoritario no le sentó nada bien a sus hijos recién adoptados. María y Dmitri culparon tanto a Isabel como a Sergio de separarlos de su verdadero padre. En 1894, el zar Alejandro III murió y su hijo Nicolás se convirtió en el nuevo zar de Rusia. Tras la muerte de su padre, Nicolás se casó con Alix, la hermana de Isabel. Isabel desempeñó un papel clave en el matrimonio de su pequeña hermana Alix con Nicolás. Aunque Alix amaba a Nicolás desde niña, tenía dudas sobre renunciar a su fe luterana para abrazar la ortodoxa. Isabel logró convencerla de que no había nada de malo en hacerlo. Sin duda, Isabel fue un gran apoyo para su hermana en sus primeros años como zarina de Rusia. Al estallar la guerra ruso-japonesa, Isabel Fyodorovna organizó rápidamente asistencia para el frente. Una de sus iniciativas más destacadas fue la creación de talleres en el Palacio del Kremlin. Miles de mujeres trabajaban en máquinas de coser y mesas de trabajo, y llegaron abundantes donaciones de toda Moscú y sus provincias. La gran duquesa también formó varios trenes sanitarios y estableció un hospital en Moscú para tratar a los heridos, que visitaba con frecuencia. Además, creó comités para atender a viudas y huérfanos con soldados caídos. A pesar de sus esfuerzos, las tropas rusas sufrieron numerosas derrotas y el país experimentó una oleada de actos, manifestaciones y huelgas sin precedentes, llevando al desmoronamiento del Estado y el orden social y acercándose a una revolución. El 1 de enero de 1905, el esposo de Isabel, Sergio, renunció como gobernador de Moscú en medio de crecientes tensiones políticas. Poco después, Isabel se mudó al palacio de Nicolás con su familia para buscar relativa seguridad. Rara vez salía, temiendo por su vida. El aislamiento era difícil, pero necesario para proteger a su familia.
El 17 de febrero de 1905, un frío día de invierno, el revolucionario Iván Kaliaev asesinó a su amado esposo, haciendo estallar su carruaje. La explosión devastó su cuerpo, esparciendo sus restos por la nieve. Al enterarse, Isabel corrió al lugar del horror. Alguien intentó impedir que se acercara al lugar de la explosión, pero cuando trajeron una camilla, ella misma colocó en ella los restos de su marido. Solo la cabeza y el rostro estaban intactos. En el funeral, Isabel estuvo prácticamente sola, ya que había suplicado a su hermana Alejandra y al zar Nicolás II que no asistieran, pues temía por la vida de los Románov. Isabel solicitó ver al asesino de su esposo. Al enfrentarse a él, le entregó una cruz y un escapulario, otorgándole su perdón. Iván le confesó que en varias ocasiones había estado a punto de lanzar una granada mientras ella viajaba con su marido en el carruaje, pero no se atrevió por su presencia. Así que, según él, debía agradecer estar viva. Isabel le respondió que al matar a su esposo también lo había hecho con ella. Tras la muerte de Sergio, Isabel decidió dedicarse por completo a la vida religiosa. Vendió todas sus joyas y con ese dinero fundó el convento de Santa Marta y Santa María en Moscú. Se convirtió en la abadesa del convento y junto con otras monjas se dedicó a cuidar a los pobres, enfermos y huérfanos. Isabel llevó una vida de humildad, dedicada a la oración, el ayuno y el servicio, renunciando a todos los lujos que alguna vez había adornado su vida de gran duquesa. La Revolución de Octubre en 1917 trajo consigo el colapso del Imperio ruso y con él la seguridad de la familia Románov. Aunque Isabel ya no pertenecía a la familia real, su destino seguía unido al de ellos. Su hermana menor, Alix, zarina de Rusia, estaba en el centro del descontento popular, en parte por su asociación con Grigori Rasputín. Isabel, preocupada por la influencia de Rasputín sobre su hermana, le rogó que se alejara de él, pero Alejandra no hizo caso. Con la llegada al poder de los bolcheviques, Isabel fue arrestada y puesta bajo vigilancia. Sin duda, la vida de Isabel corría peligro, y de esto se enteró el Kaiser Guillermo de Prusia, quien a los 16 años le había pedido matrimonio a Isabel. ¿Se acuerdan que les conté sobre esto? Al parecer, él nunca dejó de amarla y deseaba ayudarla. Deseaba sacarla de Rusia con ayuda del embajador de Suecia, pero Isabel se negó rotundamente, diciendo que había decidido compartir el destino de su país, su patria, y además no podía abandonar a las hermanas del monasterio en ese momento difícil. Inicialmente, el gobierno provisional mantenía a los Románov bajo arresto domiciliario, pero la llegada de Lenin cambió la situación. Isabel fue trasladada a la Pabst junto con otros miembros de la familia real y algunos sirvientes. En la noche del 17 de julio de 1918, un grupo de bolcheviques se llevaron a Isabel y a los demás prisioneros a una mina abandonada. Isabel fue arrojada viva al pozo con sus compañeros. Mientras iba cayendo, Isabel repitió en voz alta la oración del Salvador: «Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen». Pero los bolcheviques no tuvieron piedad y en vez de arrepentirse decidieron arrojarles una granada para acabar con la vida de todos. Sin embargo, esto no ocurrió inmediatamente y la agonía de Isabel y los demás duró varios días hasta su muerte. El 8 de octubre de 1918, los restos de Isabel fueron recuperados por las tropas del Ejército Blanco y posteriormente trasladados a Jerusalén, donde fueron enterrados en la iglesia de Santa María Magdalena. En el año 2000, la Iglesia Ortodoxa rusa la canonizó como santa mártir, reconociendo su vida de sacrificio y amor por los más desfavorecidos. Queridos amigos y amigas, esta es la historia de Isabel Fyodorovna, una princesa que lo perdió todo desde niña. A pesar de sus tragedias, encontró sentido a su vida sirviendo a los demás. Lamentablemente murió de manera trágica, al igual que su hermana Alejandra Románov. Como consuelo, Isabel nunca conoció el trágico final de su hermana y su familia.
Espero que les haya gustado esta historia. La verdad es que muchos miembros de la familia Romanov tienen historias fascinantes que merecen ser contadas. En la descripción del video les voy a dejar algunos enlaces de videos que ya he hecho en este canal y que están relacionados con Isabel Feodorovna, como el de su madre Alix de Hesse, el de su hermana Alejandra Romanov, el de su abuela, la reina Victoria del Reino Unido y más. Pueden hacer clic en la descripción de cada video para verlos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.